de fachada, digamos, de muralla. Pero es que ya, ¿quién se acuerda ya, sobre todo la gente de 20 años para acá, no se acuerda de esta esquina de casa? Me acuerdo que había, el rincón ese decía que era una despensa, y una está tapada porque dedos de porquería y eso. Pues testigos tiene que haber, porque esto es lo que dice Unamuno, que es la intrahistoria. Son datos que no pertenecen a la historia, pero que contribuyen a que la historia se entienda, ¿no? Y efectivamente cuando esto se abandona, porque si hubiésemos hablado de la escuela de poesía y de la cátedra de gramática, nos perdemos, eso ya es otra vía distinta. Entonces, los tiempos cambian, las épocas cambian, las costumbres cambian, esas casas hoy ya no están, pero que esté ahí, está de testigo, no estorba a nadie. Ya digo, ¿qué conduce? Eso se derriba y hay 3 metros y podemos decir, y hay vivido gente. Yo he ido, no he vivido, he ido a las casas que había alrededor de la iglesia de San Agustín, y cuando yo, después de derribada, digo, y esto era una casa, yo era pequeño y la había visto con mi padre que vivía ahí. Ahí había un zapatero que por visto era de mi pueblo, de San Marcos. Montejo. Y yo ahí he ido y me parecía una casa de 3 pisos enorme. Y es como de aquí a ahí, nada. Esa casa no tiene más de lo que se ve. Entonces, ¿qué estorba un testigo ahí? Bueno, pues aquí lo que sí interesa es que sepáis que hay muchas versiones de la conquista de Antequera. Pero lo fundamental es que era el único lugar por el que se podía acceder al castillo. El único. Habéis visto, hemos bordeado el castillo, ¿por dónde se puede conquistar? En ninguna parte. La parte norte, digamos, en este caso sur sería. La parte de donde hemos estado la muralla, allí era fácil con esas bastidas y esas cosas que hay allí, con esa, no sé, un sistema de defensa enorme que ahora se ha abierto y merece la pena que vayáis por allí y lo veáis. Eso es fácil defenderlo. El monte por el lado de San Cristóbal, absolutamente imposible. Lo único posible era esto. Y aquí es donde vienen ya todas las leyendas que queráis y habéis oído. Ya sabéis que el infante don Fernando estuvo desde el río de Yeguas, estuvo pernoctando por distintos sitios y parece ser que ya muy próximo a Humilladero, pues estaba sentado y decidió, mientras esperaba las bastidas que trajeron de Sevilla, porque esto no se podía conquistar, sino maquinaria especial bélica, entonces se la hicieron en Sevilla, que para eso tuvo que derribarse nada más y nada menos que la muralla de Carmona, y entonces trajeron esa bastida enorme para con ello asaltar. Previamente tenían que superar el foso, que era la calle del río, que eso iba el río y era otro de los sistemas de defensa. El único sistema que tenía por aquí era el río, pero el río con un puente, cualquier cosa se puede fácilmente solventar. Y entonces una cantidad de leyendas de cómo murieron algunos, leyendas de afecto entre uno y otro, que se defendían o se atacaban o se enamoraban y demás. Hay montones. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que a Antequera le costó mucho dinero pagarle a Sevilla esas bastidas que trajeron desde allí, incluso restaurar las murallas de Carmona, porque hubo que derribarlas para ponerlas ahí. Entonces aquí podíamos pensar leyendas como la llave de la ciudad o las leyendas de la plaza de la ciudad, que son parecidas, pero sabéis que uno de los reyes, no sé qué rey fue, pues había destituido al alcalde de Écija y decían que venía para destituir también al segundo o tercer alcalde, uno de los Narváez de Antequera, y se la ingenió el alcalde para decir que no le daba la llave porque no las tenía, y cuando llegaron no sé a qué sitio, me imagino San Sebastián, no sé, pues le dijeron que la llave, decía que la llave la tenía el primer alcaide, que era Rodrigo Narváez. Intentaron quitársela y Rodrigo Narváez defendió la llave. Entonces el rey dijo, uy, a los Narváez no se les puede tocar a perpetuidad, ni muerte. Mentira, ni muerte, ¿no? Pero te digo, hay una cantidad de leyendas enorme, ¿no? El cruzado de Béjar, que he dicho que se parece mucho a la leyenda a la de la Mora Garrida que he contado allí, pues parece ser que fue aquí también en donde tuvo lugar ese encuentro y esa defensa, ¿no?
esos dos hombres, pero que uno era mujer y demás, y una cantidad enorme. El jorobado de Don Simón y sus secuelas, también una leyenda parecida, no tiene nada que ver con el mago, sino otra, que hay, son enamorados, intervienen santos de distinto tipo y demás. Parece ser que todo eso fue consecuencia de mucho tiempo las candelas que mandaron a hacer la víspera de Santa Eufemia, precisamente para hacer ver que eran muchos los cristianos, cuando no había tanto, que pasa que los partió por la vega, y los moros creyendo que había muchos, no había nadie tanto, ¿no? Pues todo eso debió ocurrir mientras efectivamente se asaltaba la ciudad y mientras se llegaba a la maquinaria esta. Y sabéis que hay otra leyenda también muy importante, que es la espada de San Fernando. El infante don Fernando, dicen que apoyado o entusiasmado con la valentía de don Fernando, que fue el que conquistó Sevilla, pues conquistó Antequera con esa espada y demás, luego la devolvió. Todo eso es una cantidad de leyendas en torno a qué debió pasar en ese largo asedio. Imaginaos pues esas películas que hemos visto, imaginaos la gente por ahí con una cuerda subiendo y los moros tirando todo tipo de piedra y todo tipo de dardos, de armamento y demás, ¿no? Pues eso, todo lo que queráis imaginar, está en leyendas de todo tipo, más chicas, más grandes, más interesantes, más acertadas o menos acertadas, pero todo eso ocurrió ahí en esta zona. Pero tenéis que recordar eso, que esto era un río, la calle, no era la calle del río, sino era el río, el que pasaba por ahí. Y entonces, esto era la defensa que tenía por esta parte. Es muy interesante, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero un poquito más para allá, desde donde nos hemos desviado en el Portichuelo, allí, si hubiésemos tirado a la izquierda, es difícil el acceso, pero hubiese conducido aquí, y ahí está la casa del corregidor, y tengo también mucha serie de datos y de leyendas en torno a eso ya posteriores. Pero efectivamente, tened en cuenta que Antequera era solo exclusivamente de esta muralla exterior hacia arriba, había otra. Por tanto, el resto ya a partir del siglo XVII, cuando se abandona. Bueno, no hemos dicho, hemos hecho alusión antes también a cómo las civilizaciones se establecían una encima de otra. Pues es lógico, si hubiésemos ido a la plaza de Santa María, hubiese dicho, hubiera recordado, ahora lo recuerdo, y los restos que hay al lado de Santa María decían que eran los restos de San Salvador. No lo es, San Salvador estaba arriba, era una mezquita. Eso era la primera iglesia de Santa María, que ya en sus cimientos se dieron cuenta que era pequeña y tuvieron que abandonarla. Pero vuelvo a insistir, lo hicieron encima de las termas de Santa María. Allí sabían y encontraron restos de una villa romana. Y allí lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo he ganado y tengo que hacer lo que me dé la gana. Y ahora me interesa destruir esto y lo destruyo. Tenía que haberlo hecho más arriba, más abajo, ¿no? Eso es lo que ocurre con esa abandona. Está allí una iglesia, habéis visto, se ve un poco el ábside, era muy pequeña comparado con Santa María, que es muchísimo mayor, ¿no? Entonces todo eso está en versiones históricas, versiones de leyenda. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Pues no se sabe qué es lo que hay o no. Hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la mentira. No lo sé si estáis bien aquí. Aquí terminamos con las leyendas más importantes. No, a mí me da igual. Si no, yo lo que quería era que, viendo la Peña de los Enamorados en la Plaza del Carmen, hablemos de las dos leyendas más importantes. Vamos para allá.